Son las 10 de la mañana con 9 minutos y ya recibimos en los estudios de Universal al presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva. ¿Cómo te va, Robert? Bienvenido. Bien, contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros en Punto de Encuentro. Ya están dadas todas las condiciones para que vuelvan las clases el próximo lunes 17. Exactamente. Hemos ratificado en la sesión de ayer del CODICEN lo que ya estaba resuelto, ¿verdad? Que las vacaciones iban hasta mañana y que el lunes 17 comenzamos. ¿Hay alguna escuela que no pueda regresar por algún motivo? No. ¿Van a empezar todas? Todas. Ayer tuvimos un inconveniente, pero fue en el Liceo de Caraguatá, que hubo una voladura de chapas y eso, claro, un temporal que hubo, pero no estamos ya interviniendo para arreglar. Yo recién fuera del aire te hacía una pregunta para evacuar dudas, porque es algo que surge, por lo menos en el canal, en mi otro trabajo ha surgido. La duda es, padres y madres de niños que van a escuelas públicas que dicen, ¿por qué nosotros los públicos no tenemos la chance de meter por lo menos un asueto en el año como hacen los privados y lograr un día sándwich y conseguir que el lunes 17 no haya clase, 18 de julio feriado, y que en los hechos los niños vuelvan a las aulas el 19, miércoles? En la enseñanza pública no existe esa posibilidad. No existe, no. Bien. Ni siquiera una excepción en el año de que decir un día en el año para todas las escuelas públicas, metemos un sándwich ahí. No. Ok. Por alguna circunstancia excepcional y con resolución expresa podría resolverse, pero no está establecido. Bien. Robert, hablemos de unos números que se conocieron en las últimas horas sobre docentes. El 56% de los estudiantes que ingresaron a las carreras de magisterio y profesorado no logran realizar producciones escritas con niveles aceptables de acuerdo a un estudio realizado por ANEP en 4.700 estudiantes de formación docente que iniciaron este año en la carrera. ¿Qué valoración haces de ese resultado? Una realidad que impacta en toda la educación, porque estos son estudiantes que ingresan a las carreras de docencia, pero que egresaron de la educación media. Entonces, en definitiva, nos habla de una situación de necesaria mejora de todo el sistema educativo, del bachillerato en particular, y atender la situación para los que van a ser docentes, a partir de una evidencia que nos permite atender y entender la situación. Esto era sabido, es decir, la situación de dificultades en escritura y lectura era sabido. O sea, esto del 56%, que más de la mitad, es una confirmación de lo que ustedes ya suponían. De lo que se suponía en formación docente. Ahora, en realidad, lo que estamos haciendo es constatando, y con este estudio nosotros tenemos individualizado a los 4.780 estudiantes que participaron. Entonces nos permite intervenir directamente. Primero al propio estudiante, que va a recibir en forma individual cuáles son los logros que ha tenido, qué es lo que ha alcanzado y qué es lo que le falta desarrollar para estar en el nivel de aceptable desarrollo de la competencia. Y va a permitir a los docentes van a saber cuál es la situación de todos los estudiantes que tienen en sus aulas, y a las direcciones, a los establecimientos de formación docente, para intervenir a través de distintas estrategias. De ese informe se desprende otro dato. Si se considera la comprensión lectora, el 38% no alcanza los desempeños esperados. ¿Eso está por debajo de las expectativas que había? Totalmente. Yo creo que, ustedes fíjense que además esas cifras se elevan en lo que hace a lectura y a escritura. En lectura el 50% en el caso de los que ingresan a magisterio, y al 60% en el caso de la escritura. Entonces, eso nos desafía mucho, porque nos obliga, primero, a que los estudiantes tienen que alcanzar la competencia, tienen que saber leer y tienen que saber escribir, pero además, luego en el transcurso de su formación como docentes, tienen que aprender a enseñar a escribir y a leer. Entonces, hay un desafío muy importante, porque tienen que saber ellos y a la vez aprender a enseñar. Entonces, creo que esto se había dejado de hacer en el 2005-2006, y nosotros ahora, con este proceso de cambio que estamos en la formación de docentes, ustedes saben que ahora en marzo comenzaron los nuevos planes de formación docente, entendimos pertinente tener este instrumento para poder actuar y tomar cartas en el asunto. O sea que capaz que el año 2005 hay docentes que están dando clases que no tienen una buena comprensión lectora, que no redactan bien. Es de suponer que durante el transcurso de la carrera
la desarrollen. Nosotros aquí Digamos que en la cocina van mejorando ellos mismos. Bueno, y sí. Enseñando van aprendiendo. O sea, en el tendrían que, por lo menos, 4 años, claro, los 4 años de formación van a ir aprendiendo. Es lo que nosotros queremos hacer ahora, ¿eh? Miren que esto es lo que vamos a hacer, es decir, bueno, señores, miren, nosotros, por ejemplo, ya en estos planes nuevos pusimos 8 horas de lengua española en todas las carreras. Estudie lo que usted vaya a estudiar, usted tiene que saber escribir y hablar, porque usted es docente. Totalmente. Y además, la enseñanza del idioma, de la lengua española o del idioma español no es exclusivo de los profesores de idioma español, es de todos los que somos docentes. Yo siempre sostuve, y lo hablé con mis estudiantes, si yo era profesor de Derecho en UTU, si yo voy a corregir un trabajo, un proyecto, lo que se presente, y tiene faltas de ortografía, yo tengo que hacerlo notar, y en la evaluación tiene que impactar, porque hay que saber escribir, hay que saber leer y tener producción oral y escrita. Entonces, creo que esto también nos desafía a todos y por eso las medidas extraordinarias, el taller de escritura, un curso que se va a hacer de lectura para todos los estudiantes que están en esta situación y no van a poder iniciar terceros si no aprobaron. Ajá. ¿Y por qué llegamos a esta situación? ¿Esto es un desgaste de la formación académica, previa? Nosotros tenemos un problema de aprendizaje en la educación que lo sabemos de hace muchísimo tiempo. Lo dicen los informes Aristas, lo dicen las evaluaciones PISA. Tenemos un problema educativo y el problema educativo nosotros lo que estamos haciendo ahora es enfrentarlo, que nos parece que es muy importante hacerlo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A partir de esta transformación educativa. Porque miren, yo creo que lo más importante cuando hay un problema es diagnosticarlo y tener conciencia del problema. Y no esconderlo y no ponerlo abajo de la alfombra. Nosotros, todas estas evaluaciones, fíjense por ejemplo la del INED, la del otro día que se presentó a Aristas. Sí. ¿Ustedes saben cuánto demoró el gobierno anterior en dar a conocer el informe anterior de Aristas del 2018? ¿Cuánto? 16 meses. ¿Por qué? Para que no estuviera antes de las elecciones. Esa es la verdad, eso fue lo que pasó. Nosotros hablamos con el INED y le pedimos 6 meses. En 6 meses el INED actual dio a conocer este informe Aristas. Y nosotros estamos actuando, ayer estuvimos deliberando en el CODICEN, con secundaria y con UTU, vamos a actuar en función de esta evaluación que hizo. Y acá pasa lo mismo en formación docente. ¿Qué otra conclusión permite sacar este estudio, este informe? Bueno, permite sacar una conclusión bien importante. Nosotros tenemos, muchos de nuestros estudiantes ingresan a formación docente, que ya lo sabíamos, con edad avanzada, un promedio 25-26 años. Muchos de ellos es la segunda o la tercera opción que tienen en su proceso de formación. Les va mucho mejor a los de 17 y 18 años, aquellos que terminan la educación media superior e ingresan, que los otros que están ingresando con edades más avanzadas. También nos va a permitir trabajar, porque junto con otros datos que el propio Consejo de Formación ya tenía, nosotros sabemos que todos los que se inscriben en primer año, el 40% no se inscribe en segundo. O sea, perdemos el 40% de los estudiantes y así sucesivamente hasta llegar a cifras escandalosas en el egreso. Ustedes saben que nosotros tenemos prácticamente, hay materias que de cada 100 egresa un 20%, un 12%, un 10%. Entonces tenemos un problema muy importante en la formación de docentes y este estudio lo evidencia. Vamos a seguir reportando información porque esto, además de hacerlo público y de ponerlo para que todos lo conozcan, tiene un propósito de nosotros como gobernantes, que es concientizar a la gente que la educación está en una situación compleja, que la formación de docentes está en una situación grave y que por lo tanto nosotros tenemos que actuar y tratar de cambiar lo que tenemos. Eso el país lo sabe hace mucho tiempo, pero permanecíamos con las cosas igual. Robert, la consejera Daisy Iglesias asegura que ANEP no ejecutó 11 millones de dólares del presupuesto asignado en la rendición de cuentas pasada. ¿Eso es así como lo afirma ella? Nosotros hemos conversado, tenemos muy buen vínculo con Daisy Iglesias. Ella, hay una realidad que es, nosotros tuvimos 1.400 millones de pesos asignados en la rendición anterior y ya ejecutamos algo más de 1.000 millones.
nos quedan en torno de 400 millones de pesos que estamos esperando. ¿Estaba en los planes que se dilatara tanto? Sí, porque nosotros fuimos generando estrategias de intervención. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a aumentar el sueldo de los directores que trabajan en contextos de vulnerabilidad en secundaria y UTU. Vamos a aumentar el sueldo de los directores e inspectores que tienen posgrado y maestría en gestión. Pero ella considera que esos incrementos ya se tendrían que haber cristalizado. Sí, nosotros lo que vamos a hacer, ahora que el sindicato finalmente nos respondió que se quiere reunir, vamos a tratar de llegar a un acuerdo y los vamos a pagar retroactivo a marzo. El pago será retroactivo. No vamos a perder esa plata. Bien, o sea que ahí se evita un conflicto también. No, claro, sí, nosotros les anunciamos ya que lo vamos a hacer retroactivo. Lo que pasa es que nos llevó tiempo también definir cómo vamos a hacer el pago de qué posgrados, cuáles posgrados. Entonces nosotros establecimos una tabla de qué posgrados van a ser, algunos porcentajes a abonar, etcétera, y bueno, eso lo discutiremos. Y otra cosa que vamos a hacer y que tenemos que tener los recursos guardados para ejecutarlos es concurso por ascenso, que no solo los docentes de secundaria y UTU puedan ascender por antigüedad, como pasa hoy, que yo siempre digo, basta vivir para seguir escalando. Que haya concurso que reconozcan el mérito, que reconozcan el buen desempeño. Y hablando de rendición de cuentas, hablemos de esta, ¿no? De la que presentó Azucena Arbeleche en el Parlamento y de la que presentaste vos por esa autonomía que tiene la ANEP. ¿Cómo se verá afectada la transformación educativa que empezó hace poco en caso de que en la negociación parlamentaria no se logren reasignar recursos de la rendición de cuentas para la enseñanza? Nosotros pedimos, yo quiero poner en contexto, ¿verdad? Ustedes saben que el presupuesto nuestro por año son más o menos 2.300 millones de dólares por año. Para el presupuesto de la ANEP pedir 63 millones, ustedes ven que no la es diferencia. La diferencia, ahí está. Es lo que están pidiendo ahora. Nosotros estamos pidiendo 63, incrementales. Para algunas acciones que nos parecen bien importantes. La número 1 es la transformación curricular, que tenemos que completarla en primaria y que tenemos que iniciarla en bachillerato. Para la transformación curricular, esto es para que la gente entienda, a ver, el cambio de planes, de programas, los contenidos para el desarrollo de las competencias, nosotros no solo tenemos que generar documentos y hacerlos llegar a los centros para que los apliquen, porque no es así. Los documentos se han generado a través de procesos participativos y en otro momento hablaremos contrariamente a lo que dicen. Hubo mucha participación y se generaron documentos muy buenos por docentes uruguayos. Pero esos documentos hay que estudiarlos, entenderlos, hay que formarse y hay que acompañar a las comunidades educativas porque el cambio en la educación del Uruguay implica también un cambio metodológico. ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir que los docentes tenemos que desarrollar otras prácticas, otras formas de enseñar, para motivar a nuestros estudiantes, para lograr que todos continúen, que todos aprendan, salir del criterio de la homogeneidad hacia la diversidad, de lo rutinario. Y yo lo ejemplifico muchas veces con lo que a mí muchas veces me pasó, que es el docente que se para frente a una clase, repite lo que leyó antes, los estudiantes mirándose la nuca en forma pasiva, toman registro de ello y luego en forma individual lo reproducen una vez por mes en el llamado escrito, groseramente. Me consta que hay muchos profesores que no hacen ya esto, pero hay muchos otros que sí. Aquello del trabajo interdisciplinar, aquello del trabajo por proyecto, aquello de generar debate, en fin, todas esas estrategias. Bueno, en mi época de estudiante había muy poco de lo del debate y mucho de lo primero que decía. Claro, y lamentablemente... Sacar apunte, el día de la prueba tratar de recitarlo. Y vos solito, y después si lo decís de la forma más parecida a lo que el profesor te enseñó, mejor te va. Sí. Y bueno, eso hay que cambiarlo. Y yo estoy diciendo, yo le pregunto a los estudiantes, les pregunto a la familia, ¿yo estoy diciendo algo que no pasa? O lo que yo digo es lo que lamentablemente en muchos centros educativos sigue pasando. Entonces, pero no tiene lógica que uno como estudiante en el escrito lo diga muy similar a como lo expresó el profesor, porque también es una forma de decir, te entendí lo que me quisiste decir, recuerdo lo que me dijiste y lo pongo como a vos te gusta. Sin duda. Pero ahí tampoco generas el pensamiento crítico. Tiene lógica, pero... no generas pensamiento crítico, pero... generás que el profesor diga, este me escuchó, me dio bola, bien, lo entendió como lo entendí yo, pimba, correcto, claro, buena correcto. nota. Y después pasás la puerta del salón y te olvidaste.
Ah, Claro. bueno, eso es otra cosa. Entonces, lo que nosotros decimos es, tiene que haber contenidos, tiene que haber buenos contenidos para generar aprendizaje para el desarrollo de competencia. Entonces, ¿es importante aprender historia? ¿Es importante aprender la batalla de las piedras? Por supuesto. Entonces, ¿yo cómo evalúo? Que ese es otro tema, tenemos que cambiar la evaluación. Yo evalúo que vos me digas las fechas, la cantidad del ejército que había, quién comandaba cada ejército, dónde fue la batalla, cuál fue la estrategia, o por ejemplo, evalúo preguntándole a un estudiante, a ver, de las personas que intervinieron, de quienes estuvieron en la batalla de las piedras, ¿con quién te sentirías más identificado? Entonces, el estudiante, para contestar eso, tiene que haber leído, y lo contesta de alguna manera generando un aprendizaje distinto al memorístico. Y yo reivindico también la memoria, ojo. Ahora, Robert, ahí es difícil perder. Igual, ahí lo que se está de alguna manera incentivando es a un docente que motive que el chiquilín no quiera no ir más a la clase, sino que tenga motivación todos los días. Claro. Y bueno, está bueno lo que damos en historia, hay un enganche que los motiva, que les gusta. Ahora, antes de que los estudiantes tengan un pensamiento crítico y no repitan, tienen que tener un docente con ganas adelante, que le ponga las pilas y 100%. piense la clase y la programe para dar, que muchos lo hacen. Pero también hay muchos que están desconformes con esta reforma y que se han puesto de puntas de marzo y que han dicho que en el interior del país no han tenido capacitación y que hacen lo que pueden con chauchas y palitos. Y hay mucha crítica de ahí. Entonces también se le pide al docente una motivación que en realidad se siente desplazado del sistema. Yo no tengo dudas que hay muchos docentes que pueden estar en la situación que tú dices legítimamente. Hay otros que están en una actitud de militancia. Y basta escuchar a algunos que tienen micrófono para darse cuenta. Hay algunos que lo dicen expresamente. Eso viene de los sindicatos de la enseñanza, sobre todo. Y de algunos otros, ese porque relato. yo siempre Sí, recuerdo... una manifestación en marcha también ha pasado. No, y por supuesto, y dicen hasta que no cambie el gobierno vamos a seguir así. Lo dicen y está. Yo no lo cuestiono. A ver, perdón, tienen derecho a decirlo, yo lo cuestiono, porque creo que está mal condicionar el éxito o fracaso de la educación al gobierno que circunstancialmente está. Miren, yo voy a acordarme solo una frase con esto, que me lo dijo Carmen Tornaría, una gran consejera que aprendí mucho y trabajé con ella. Ella me decía, ¿sabes lo que pasa, Robert, muchas veces? Que mis compañeros de izquierda no se resignan a que un gobierno que ellos llaman de derecha y no votaron realice muchas de las cosas que nosotros dijimos que había que hacer. Entonces, muchas veces, lamentablemente, la gente mide si las cosas están bien o están mal en función de dónde provienen. Y eso es lo que nosotros discrepamos radicalmente, pero no solo ahora porque estamos acá. Yo lo digo con propiedad, porque yo integré como consejero electo el gobierno anterior y voté e impulsé muchísimas cosas a pesar de que todo el mundo sabe que yo no profesaba el gobierno, no estaba de acuerdo con el gobierno anterior. Entonces creo que eso es muy importante, lograr entender los problemas que pueden existir, que sin duda en un proceso de transformación importante como el que estamos existen, pero despejarlos de aquellas otras situaciones extraeducativas que lamentablemente inciden. O sea que usted cree que los gremios lo van a boicotear por razones políticas, haga lo que haga. No, yo creo que los sindicatos de la educación tienen distintas realidades. Una cosa es el sindicato, por ejemplo, de profesores de secundaria, que ustedes lo ven, como es el modus operandi, no de todos, pero de muchos de sus integrantes. Luego ve, yo que sé, el sindicato de maestros, que tiene otra forma, que discrepa, que pone sus puntos de vista, pero muchas veces hay propuesta concreta que por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria es tomada. O sea, hay realidades distintas dentro de los sindicatos de la educación. Desde el sindicato de secundaria hay boicot, piensa usted. No, yo no creo, no voy a catalogarlo como boicot. Sí quiero decir que hay una militancia permanente del caos y que además hay una eso cosa... es un boicot, básicamente. Bueno, yo lo que digo es, La definición. hay anuncios catastróficos en forma permanente, uno tras otro, que por suerte no se cumplen. Yo el otro día, incluso, ustedes saben que yo veo a veces con cierto grado de tristeza algunos comentarios de integrantes del gobierno anterior, inclusive de la educación, o de actuales senadores del partido que le toca estar en la oposición por decisión de la gente, en donde dicen aumentó la inequidad, disminuyeron los aprendizajes, Aristas lo demuestra. Digo, pero menos mal que no hicimos lo que muchos de ellos proponían.
Menos mal que en pandemia no fuimos a cuarentena. Menos mal que los centros los abrimos a pesar de la sistemática oposición de muchos que anunciaron catástrofes en pandemia porque abríamos las escuelas y los liceos. Y menos mal que desarrollamos un conjunto de estrategias, aumentamos tutoría, hicimos priorizaciones curriculares, flexibilizamos evaluaciones para poder sostener a los estudiantes y que no pasara lo que pasó en el mundo, que fue el desplome de los aprendizajes. Entonces, la educación demuestra a través del informe INED la situación en la que está, que era terrible, ya en el 2018, a pesar de las mayorías parlamentarias absolutas, a pesar de las unanimidades en los cargos de gobierno de la educación y a pesar de haber casi triplicado el presupuesto. Ahora, a mí me resulta, un poco apuntando a la pregunta de Tuque, me resulta difícil de entender cómo se hace para llevar adelante una reforma educativa como la que usted dice, que apueste sobre todo a cambiar los contenidos y la forma de enseñar cuando no tiene el cuerpo docente. No, pero o cuando no tiene al sindicato que milita, como usted dice, para el caos. ¿Cómo hace eso? Son cosas distintas. El sindicato, alguno de ellos, pronosticó que el año no comenzaba. Pronosticó que la transformación no iba a comenzar. Yo les pregunto qué pasó. ¿Comenzó o no comenzó? ¿Se está desarrollando o no se está desarrollando? Nosotros no es que no tengamos a los docentes del lado de si los docentes no estuvieran en este proceso de transformación, la transformación no podría estar desarrollada. ¿Vos considerás que hay buena parte del cuerpo docente que discrepa con los sindicatos? Yo lo que considero es que buena parte, la mayoría del cuerpo docente es consciente, era y es consciente que hay que cambiar la educación. Porque buena parte del cuerpo docente se siente muy mal con los resultados que estamos teniendo en la educación. Porque el éxito de un docente, ¿cuál es? Ver volar a sus estudiantes. ¿Y entonces están de acuerdo con esta transformación? Y entonces están llevando adelante la transformación. Y hay muchos que están trabajando en este proceso de transformación, y yo lo digo porque es así. ¿Pero la llevan adelante convencidos? La llevan adelante convencidos, y hay mucha gente que está en los equipos. Claro, no es lo mismo querer una transformación que querer esta transformación. No, a ver, ahí también hay una diferencia. Bueno, pero esta transformación tiene muchas de las cosas que el Uruguay viene discutiendo hace mucho tiempo. Y yo no dudo que tengamos que cambiar y adecuar algunas cosas, porque un proceso de transformación es eso. Tiene necesariamente que estar evaluando y a partir de la evaluación intentar atender los problemas que se detectan y realizar cambios. Volviendo, Robert, a cómo se vería afectada la transformación educativa si no llegan esos 63 millones de dólares en esta rendición de cuentas. El otro día en una rueda de prensa, anteayer, vos decías que mentores y facilitadores son figuras que habría que disminuir si no logran el presupuesto deseado. ¿Qué roles tienen los mentores y los facilitadores? Los mentores y los facilitadores, por ejemplo, los mentores, nosotros hicimos un llamado público a docentes abierto, se presentaron, fueron seleccionados, entrevistados por tribunales de docentes constituidos por nosotros, y son aquellos que acompañan a las comunidades educativas en este proceso de transformación. Ejemplo, en generar actividades interdisciplinarias. ¿Cuántos mentores hay? Bueno, no tengo el número exacto, pero más de 100. ¿Y cuántos debería haber? No, nosotros ahora... Porque, parte de esta plata va para eso. Para nuevos que tenemos que contratar. ¿Cuántos más debería haber? Y deberíamos más o menos duplicar lo que tenemos. Ajá. ¿Y facilitadores qué hacen? Y facilitadores son figuras que nosotros tenemos en procesos de innovación. Ejemplos, los facilitadores de los centros María Espínola. Trabajan con las comunidades que se incorporan a la nueva modalidad, ayudan en la realización del proyecto de centro, en los espacios de coordinación, en las evaluaciones, en los procesos de formación permanente que los docentes de esos centros tienen. ¿Y esos hoy son 100 aproximadamente? No, bueno, no tengo el número exacto, pero deben ser unos 60, 70. Y lo que quieren es duplicarlos. Y nosotros queremos aumentarlos porque queremos generar una expansión de acompañamiento a las comunidades para la concreción de los proyectos de centro, en una cosa que ya hicimos y que va de la mano el año pasado, que fue extender la elección por más de un año a 6 departamentos en secundaria y UTU, y que tenemos fuerte propósito, ojalá, de poder universalizarla para el año que viene. ¿Te acordás aquello que tantas veces se habla? Que los docentes no elijan todos los años. Bueno, nosotros lo hicimos en 6 departamentos. Los docentes efectivos eligieron por 3 años. Entonces queremos llevarlo a todo el país. Parte del dinero que están pidiendo también iría para reforzar talleres y optativas de bachillerato. Sí. Hoy, por ejemplo, los talleres, ¿no? Y esas materias optativas de quinto y sexto, que es bachillerato, ¿no están reforzados? No, hoy por hoy no existen optativas.
No hay optativas. No hay optativas. Los estudiantes, las van a crear las optativas. Nosotros, nuestra intención, se está trabajando, es como se hizo en educación básica integrada. Por ejemplo, secundaria tiene 4 o 5 talleres. Por ejemplo, tiene el taller de participación juvenil, el 9º, tiene talleres de arte, tiene talleres de ciencia. 9º, que es tercero de liceo, ¿no? 9º es el anterior tercero. ¿Y qué materias nuevas optativas habrá, si llegan los recursos? Bueno, es lo que se está trabajando. Todavía no llegó la propuesta preliminar. Hay un equipo que está trabajando. Pero son asignaturas son nuevas, talleres, digamos. Son talleres, sí, que permiten al innovador. estudiante optar por algo que le motive más en su proceso de aprendizaje, y ya en educación, en el bachillerato, en donde está con un derrotero más marcado hacia donde él quiere transitar su formación. O sea que si no llega la plata que están pidiendo, habrá pocos talleres. Sí. Ajá. Algunos menos de los que estamos previendo. Hablando de presupuesto, pero sacándolo del foco de la reforma educativa y de los avances que quieren hacer y modificaciones, ¿está empezando alguna comisión de seguridad para atacar los problemas que hay de violencia afuera de los centros educativos, adentro? Yo la verdad que me ha tocado ver he hecho muchos móviles para Telemundo en diferentes oportunidades, en diferentes liceos públicos de Montevideo, donde docentes, estudiantes cuentan que entran chiquilines que no son alumnos, que golpean con palos a otros jóvenes, que roban, que se rompen los vidrios, realmente situaciones de descontrol que se suelen dar dentro de los liceos. ¿Cómo están trabajando con respecto a eso? Una precisión, sin querer minimizar el tema y sin reconocer que lo que tú cuentas ha pasado en algunos centros. Sí, en algunos, me consta porque he ido. Claro, porque tenemos 308 liceos, tenemos 190 escuelas técnicas, más los anexos, llegamos casi a 300, y hay mucho esfuerzo de las comunidades para continentar esa situación, que yo siempre digo, son situaciones sociales que se generan fuera de los centros educativos y que es lógico, muchas veces ingresan en el centro educativo y repercuten en la convivencia. Entonces yo creo que hay 2 formas de acción que nosotros estamos desarrollando. La número 1 es con quien tiene responsabilidad, que es el Ministerio del Interior. Es la seguridad pública la que tiene que, en definitiva, actuar. Entonces nosotros hemos iniciado un diálogo, hemos tenido reuniones con Sanjurjo del Ministerio del Interior, los directores generales han tenido reunión con el propio ministro del Interior y con autoridades policiales para desarrollar un conjunto de acciones en ese sentido. La ANEP colabora con casi 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, para atender la seguridad de los centros. Dejo afuera las rejas, dejo afuera las mallas protectoras, todo eso que ponemos lo dejo afuera. Estoy hablando en monitoreo de centros, en cámaras de seguridad, en alarmas con respuesta, en empresas privadas de seguridad y en servicio 222 del Ministerio del Interior. Y en porteros. ¿Tá? Todo eso son 1.000 millones. Bueno, ahí hay que coordinar, hay que colaborar, hay que involucrarse con ello, pero la responsabilidad está en el Ministerio del Interior, que quiero decir que ha tenido siempre una actitud proactiva y de colaboración. Y luego está lo que vos planteás, que también es un problema importante, que es la convivencia dentro de los centros. Es decir, desarrollar estrategias de mediación de conflicto, de desarrollo de habilidades socioemocionales que el INED también nos demuestra. Eso piden muchos los docentes. Claro, habilidades socioemocionales que nos permitan, en definitiva, desarrollar la empatía, la tolerancia, el trabajo en equipo, no, y además, de comunicación. muchos docentes salen de las consecuencias de lo que fue la pandemia en los adolescentes, que muchos vuelven al aula con ataques de pánico, con inseguridades, con el bullying. Sí, sí. Y realmente equipos cuando todos... multidisciplinarios, ¿no? Exacto. Que ¿Y eso se va a aplicar aumentar. realmente? Bueno, nosotros Porque... el 26 de agosto tenemos previsto tratar. Miren, ayer aprobamos este mapa de ruta ante situaciones de violencia hacia adolescentes en educación media, que tiene todo un conjunto de estrategias de intervención, de guía, de acompañamiento de nuestras comunidades educativas. Hemos desarrollado acciones en convenio con universidades de formación de docentes en temas vinculados a la convivencia. Y estamos prontos para aprobar un plan nacional de convivencia que involucre a técnicos, pero también a los propios docentes, a las familias y a los estudiantes, porque esto tiene que ser una intervención de todos. No solo con psicólogos se solucionan los problemas de convivencia. Hay que desarrollar también múltiples estrategias pedagógicas de diálogo con la familia, involucrar a la familia y responsabilizar a la familia.
porque también este es un tema importante. Hay un conjunto de derechos que nosotros tenemos que velar por los mismos, pero frente a cada derecho hay también obligaciones que a veces hay que exigir que se cumplan. Robert, ¿hasta cuándo vas a ser presidente del CODICEN? Bueno, tengo mandato durante todo este gobierno, ¿no? ¿Pero vas a llegar al 1 de marzo de 2025? Bueno, yo siempre digo que mi trabajo es por la educación y duermo lo que tengo que dormir y el resto del día me dedico a esto. Pero el segundo semestre ya empezó. Sí. Estamos en un segundo semestre de un año preelectoral. Estás evaluando abandonar el cargo para hacer campaña por Ciudadanos, ¿verdad? A ver, francamente, yo tengo un convencimiento que es que el proceso de transformación educativa tiene que continuar y tiene que concretarse. El país no puede darse el lujo de que esta transformación se interrumpa. Por lo tanto, todas mis fuerzas están puestas en la transformación educativa. Pero si te alejas del cargo para hacer campaña, Sí. ¿alguien va a quedar en tu lugar para que avance la transformación educativa? Bueno, sí, yo me puedo No es alejar que se frena. por voluntad o me puedo alejar porque me pidan o por... Sí. ¿no? Estos cargos... Sí, ustedes yo me saben. refiero más a la voluntad, porque capaz que el presidente quiere que sigas hasta el 1 de marzo de 2025, porque además él no es colorado, es blanco, capaz que prefiere que vos estés en el CODICEN y no haciendo campaña por Ciudadanos. Pero acá mismo Adrián Peña nos dijo que en una cosa, no sé si fueron un par de comidas o una comida, un asado, nos dijo que en un asado en el que estuviste vos, estuvo él y otros dirigentes de Ciudadanos, acordaron que o él o vos, uno de los dos será el precandidato de Ciudadanos. Quiero dejar claro una cosa, estimado. Yo en ese asado no estuve. Ah, vos no estuviste. No Está. estuve porque además tengo inhibición constitucional. No puedo ir Bueno, a pero ese capaz asado. que como era una reunión informal podías ir. Sí, pero hablar de política no. Pero en un boliche o en tu casa puedes hablar de política. Como una tira de asado por Bueno, medio se sí. puede. En el ámbito privado, claro que sí. Pero, Pero ahí era una reunión política, bueno, ¿verdad? Si había chinchulines, no es pregunta. Él nos dijo que básicamente, más allá de que decide la mayoría y el sector Ciudadanos, el sector les dio la libertad a ustedes dos para que entre los dos acuerden quién va a ser el precandidato. Esto se resolvería en un mano a mano, en una charla entre ustedes dos. ¿Quién de los dos va? Entonces, él si va, ahora es senador, no tiene que renunciar a nada. Bueno, en su momento se enfocará en la campaña, ya no es ministro. Si vos vas, tenés que renunciar al CODICEN, tenés que irte de ese lugar. O sea, evaluarlo lo estás evaluando, me imagino. Yo no voy a negar que hay esas situaciones que tú dices, porque además son públicas y hay muchas personas que se pronuncian, pero yo te digo a vos y lo que le digo a tus colegas, tengo inhibición política, por lo tanto yo no puedo hablar de estos temas, porque como lo dije el otro día en un colega tuyo también, no puedo meter la pata, es decir, yo no puedo decir, no, lo estoy evaluando, no estoy evaluando, no, porque en realidad la Constitución me inhibe a hablar de política. O sea que el día que renuncie va a ser un shock, va a ser de un día para el otro. Bueno, shock, como a Sara ver, Jiménez. yo en la administración anterior, ustedes recordarán, de un viernes para un lunes. Ajá. Porque yo no tenía previsto ser candidato a lo que fui. Cuando fuiste compañero de fórmula de Talvi. Claro. Ajá, sí. Y en ese momento tomé la decisión de acompañar y renunciar al CODICEN porque entendía que había que trabajar trabajar por la educación y cambiar la educación, había que cambiar el gobierno. Y si se entendía que yo podía colaborar, tomé esa decisión drástica. ¿Te gustaría que hubiera más ideas del Partido Colorado en esta transformación educativa? Y voy a ir a esos 136 liceos que deseaba construir Ernesto Talvi si él era presidente de la República. ¿Cuántos se lograron concretar de esos 136? Se van a concretar 60. En el quinquenio 60. 60. ¿Te hubiera gustado que fueran más? Porque vos estabas en ese sector. A ver, Él ahora no es tu líder, pero era tu líder. Sí, sin duda, y construimos muchas propuestas junto con Ernesto Talvi. Lo que sí digo es, nosotros siempre dijimos que los 136 no eran posibles en un único periodo de gobierno, que había que tener más de un periodo de gobierno. Y nosotros estamos llegando a 60, en una lógica que algunos se construyen y otros se transforman. Algunos que son incluso con una lógica también de ir al medio rural, que originariamente no estaba previsto.
Nosotros tenemos centros del medio rural donde también hay mucha vulnerabilidad y nosotros llevamos a 8 horas los centros con 3 comidas, permanencia de los docentes, talleres optativos para los estudiantes. Y miren que los resultados los presentamos en la rendición de cuentas, son muy buenos. Estamos mejorando los niveles bajando la desvinculación, mejorando la promoción y los aprendizajes. ¿Esos resultados que en este semestre o...? No, desde nosotros los centros María Espínola los estamos desarrollando desde el año 21. Me quedó un tema ahí que durante el gobierno de Mujica, sobre todo, creo que se intentó poner el tema en el debate o darle un impulso, no sé si se logró, que es el tema de la SUTU. Sí. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Cuál bueno, es el rol que están cumpliendo? Porque hablamos mucho a veces de los liceos y creo que es un rol fundamental el de los oficios y de los oficios bien ejercidos, porque no todos podemos estudiar lo que, o sea, hay gente que quiere estudiar otras cosas y que quiere ejercer. Y la vida en sociedad requiere múltiples oficios, profesiones, obviamente, y profesiones. No todos van a ser nosotros abogados. Estamos con ni se necesitan totalmente que todos sean abogados. Para nada, no se necesita. Comparto totalmente. Nosotros estamos con un fuerte impulso de cambio en UTU. Y estamos trabajando y fortaleciendo la UTU en sus distintas áreas. Por ejemplo, las 34 escuelas agrarias, que estaban en una situación terrible en cuanto a sus maquinarias, en cuanto al mantenimiento de las escuelas, en cuanto a los alojamientos de los estudiantes. Tenemos 8.000 hectáreas que estamos aumentando la producción, que estamos generando nuevas cosas, como por ejemplo potenciando la Escuela de Vitivinicultura Tomás Berreta de ahí del Colorado en Canelones. El otro día se habilitó una nueva planta de envasado que se importó, se plantearon nuevas hectáreas de viña, se están llevando adelante producciones como nunca de soja, de arroz, se está desarrollando distintas formaciones terciarias vinculadas al sector agropecuario en nuestros casi 5.000 estudiantes que tenemos en las escuelas agrarias. También estamos potenciando lo que es las áreas o los sectores específicos de UTU, que tú le llamás oficios, que yo le llamo sectores profesionales, la gastronomía, la construcción, la mecánica automotriz y la estética. Entonces, en eso, por ejemplo, aprobamos, ya lo aprobó Codicen a propuesta de UTU, los bachilleratos técnico-profesionales, que permiten 2 cosas fundamentales. Vos egresás, por un lado, con una certificación de un sector de actividad. Sí. Por ejemplo, la gastronomía, como hablamos, en sus 2 variantes que tiene, la cocina propiamente o lo vinculado a los servicios. Pero a la vez te permiten acreditar la educación obligatoria y continuar estudios terciarios o universitarios superiores. ¿Tá? Hemos desarrollado también nuevos bachilleratos. Por ejemplo, el primer bachillerato bilingüe público que el Uruguay tiene está en UTU, que es el Bachillerato Tecnológico en Informática Bilingüe, que lo tenemos acá en Montevideo y en Paysandú. Y estamos formando docentes para poder expandirlo, porque el problema que tenemos es las áreas técnicas que sean desarrolladas en inglés. Tenemos el primer bachillerato profesional en logística, el primer bachillerato en movilidad eléctrica, es decir, tenemos un conjunto de opciones nuevas en UTU que están potenciando la educación técnico-profesional. Hay un tema cultural ahí, porque a nadie se le ocurre ir a un médico que no se recibió. Sin embargo, el sanitario que se da maña uno lo llama. Sí, bueno, sí. Hay un tema de cultural de decir, se requiere una formación para esto. Se requiere una formación. Nosotros estamos potenciando ello, estamos desarrollando también otras áreas involucrando a la UTU. Estamos haciendo cosas nuevas, por ejemplo, con actuación extraordinariamente coordinada con Ceibal. Acabamos de recibir 10.000 inscripciones de estudiantes en un mes para ciencias de la computación, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos. Vamos a entregar computadoras a los estudiantes que aprueben el módulo y que cumplan con los requisitos establecidos, estudiantes de bachillerato que no tenían computadora. En fin, yo creo que hay un conjunto de acciones de corto impacto, o mejor dicho, de corto plazo con impacto, de impacto a mediano plazo y de largo plazo, como estamos hablando de esto de formación docente y de la transformación curricular. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, gracias por venir a Punto de Encuentro esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y sigamos adelante trabajando por la educación. Que pases bien. Gracias. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de Encuentro, más periodismo y más comunicación.
En Casmu nos une la alegría de ver crecer a tus hijos felices y saludables. Nos une esa caída que siempre te motiva a levantarte. Nos une un corazón que late por lo que le apasiona. Nos une estar cerca. Nos une tu ilusión por el futuro. Nos une la vida. Afiliate a Casmu, el lugar donde tus ganas de disfrutar la vida se unen con los mejores médicos para cuidarla. La mayor cercanía humana y tecnología de primer nivel disponible para todo lo que vos y tu familia necesitan. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu.